Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros amigos Puentes para Despertar? Bienvenidos. Acá estamos como cada miércoles a las 19 horas en este vivo que es el número 240. Qué lindo, chicos, qué lindo estar acá de nuevo con ustedes. Bienvenidos a A todos. todos los que se van sumando, gracias por estar ahí. Bueno, y como siempre les decimos, nos pueden contactar a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican en las redes como acá en Instagram como Puentes para Despertar, en Facebook, también en nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com, y todos los programas ya emitidos, este también, y todos los que ya hicimos anteriormente los encuentran en nuestro canal de YouTube Puentes para Despertar y también en todas las plataformas de podcast más difundidas como cuáles, Gus. Como Apple, Google Podcast, Spotify, iVoox. Ahí están los 239 programas anteriores, las 6 temporadas anteriores. Esta es la 7ª temporada que ya está llegando a su fin y en cualquier momento, en unos meses, inauguramos nuestra 8ª temporada en el aire. Exacto, exacto. Bueno, y vamos a aprovechar este ratito, recién empezamos. Gracias, Anita, hermosa, hermosos amigos, a Mejórense. recuperarse, que tenemos que estar el viernes en la presentación del libro de Pablo en el Auditorio Belgrano, ¿sí? Nos vamos a encontrar ahí un montón de consultores, de comunicadores y un montón de público en general que quiere ir a escuchar a Pablo en esta presentación de este libro maravilloso, ¿sí? Que lo van a ver en nuestras redes también publicado. Y por otro lado, agradecer a Carlos Casares, a Gilda Egel, que Sí, fue totalmente. la organizadora, ¿sí? Y bueno, la que hizo toda esta convocatoria para que acá el embajador Eduardo Aguirre fuera a dar una charla este domingo pasado, ¿sí? Que fue un honorazo estar ahí con un grupo divino de gente que se fue sumando, que quería escuchar, bueno, la lógica que propone la bioexistencia consciente, desde el síntoma y la lógica de los síntomas. Así que, bueno, hemos compartido un espacio y unas cuantas horas ahí con un montón de público hermoso que se sumó. Gracias a todos, gracias por los abrazos, gracias por el reconocimiento y bueno, y por la escucha y la participación que fue hermosa, así que lo hemos disfrutado mucho. Yo como acá acompañante del embajador y también en mi rol de comunicadora, bueno, llevando esta maravillosa propuesta de la bioexistencia consciente. Hola Robert, ¿cómo estás? Desde Chile. Qué lindo, chicos. Bueno, y próximamente vas a estar haciendo una charla que todavía no está en las redes, que se está terminando de armar, que va a tener que ver con la economía, que va a ser para todo público, en vivo, online, pero bueno, ya les vamos a ir contando en el transcurso de las próximas semanas. Sí, se está delineando toda la agenda. En el medio va a estar nuestro nieto, así que Claro, por eso todavía no hay fechas, entonces no hay estamos así en fecha. el aire, ¿no? Pero se viene una idea de hablar de los miedos, de la escasez, y vamos a pergeñar una presentación, una conferencia, como nos gusta siempre, ¿no? Una parte con exposición y otra parte de interacción, como fue la de Carlos Casares, Estuvo divina, que estuvo buenísima porque divina. la charla siempre va tomando perfil propio, entonces cada uno con las preguntas del auditorio se va moldeando la charla en sí misma y toma esos códigos de la charla en particular. Así que para nosotros fue una fiesta de conciencia y estamos muy agradecidos a Gilda, a Diego, su pareja, a Emma, su hija. a Emma, su hija, a Sergio que puso el local. También. La verdad es que nos sentimos muy queridos, muy amados, muy mimados y estuvo espectacular. Y Hermoso. bueno, y hoy había un pedido, nos había quedado pendiente de la vez anterior un pedido de hablar de huesos, ¿no?
Vamos a hablar de estructura, amigos, Sí. a ver qué nos vienen a contar los huesos, qué historias, sí, hay mucho para hablar de huesos, pero bueno, vamos a tratar de hacer un paneo un poco general, como tratamos de hacer siempre. Saben que lo que nosotros proponemos acá es que todos se lleven un concepto, que puedan entender que cada síntoma está viniendo a nuestra realidad para contarnos una historia, ¿sí? Que también siempre les recordamos esto, historias tenemos todos, pero no todos tenemos todos los síntomas, pero sabemos que si hay un síntoma, el síntoma no se equivoca, ¿sí? El universo no va a gastar energía en un síntoma para no traernos un gran tesoro ahí, entonces siempre atrás de un síntoma nos vamos a encontrar con un tesoro a descubrir, ¿sí? Una invitación a sanarnos, a trascenderlo, a tomar conciencia. Y bueno, esta es la propuesta desde acá. Good Hola, morning, Tano. ¿Cómo Tano. estás? Tempranito allá en Australia. Bienvenido. Bienvenidos. Bueno, hablar un poco, todo es muy lógico en esta experiencia biológica. De hecho, biológica incluye la palabra lógica, entonces tiene que tener una lógica en todo esto. Y los huesos también la tienen. Y está muy bueno permitirnos reflexionar sobre dónde están ubicados los huesos. Los huesos están ubicados en la parte de adentro de nuestro organismo. O sea, nosotros no somos una armadura, una coraza o una tortuga, que sería la parte dura por afuera y la parte blanda por adentro. No, nuestra estructura es bien blandita por afuera, por la dermis, la epidermis primero, la dermis después, la estructura muscular, el sistema nervioso, y atrás, abajo, sosteniendo, armando como En una lo más percha, profundo, están los huesos. Ahí están. como en una casa, ¿no? Claro. En una casa las columnas, la estructura para sostener a todo lo que se viene después en la construcción de una casa. Bueno, Claro. nosotros también, esos huesos forman parte de nuestra estructura, de nuestros cimientos. Claro. Nuestra columna que también se llama así, columna vertebral, pero bueno, en este caso, si nosotros tuviéramos que construir una casa, la casa estaría armada con un encadenado abajo, con unas columnas, y esas columnas pues van revestidas de revoque, de pintura. Bueno, es muy parecida a la estructura de la casa, y por eso en los huesos vamos a buscar estas cosas de estructura. Pero, ¿por qué dije dónde están los huesos? Porque nuestra estructura está oculta, está resguardada, ¿no? Está como en el fondo, en el trasfondo, es lo más intrínseco nuestro. Entonces los huesos van a tener que ver mucho con nuestra propia identidad, con lo que somos, literalmente lo que somos, porque eso nos va a llevar a dar una mirada, a dar una comprensión a una persona que tiene conflictos con los huesos, que son conflictos no fáciles de ver. Exacto. Son conflictos muy adentro, muy ocultos. Entonces, y son conflictos estructurales, y muy probablemente esa persona que esté transitando por el conflicto de huesos, y estamos hablando ahora en general, esté parada más en la negación, en no reconocer que eso lo tiene. En no poder reconocer. Claro, porque no son de fácil de reconocimiento, porque están adentro, están ocultos. Entonces, ya en sí hay una dificultad para sostener eso, para decir, sí, digamos, comparándolo con un conflicto de contacto, la persona que tiene un conflicto de contacto, un conflicto de piel, es como más visible, le va a ser más fácil. Si en una charla nosotros estamos hablando con él y decir, mira, fíjate porque hay un contacto, tu piel te está mostrando, un contacto que estás extrañando, o un contacto del que te tenés que proteger,
que estás rechazando, que estás que rechazando. no querés, que te da repulsión. Exactamente. Entonces, Eso está contando tu piel. y es muy probable que esa persona que está recibiendo ese dato esté como más proclive, más abierta a recibirlo porque es como algo más superficial. En cambio, si nosotros nos paramos a conversar con alguien que tiene un conflicto de huesos, es muy probable que esa persona no crea que es así, no sienta que es así. Es más, es muy probable también que defienda de manera fuerte, aguerrida, esa estructura que lo mantiene con vida, que está llevando adelante en su vida, que es una estructura que la única manera de sanar es reestructurándola, rompiéndola y rehaciéndola. Es que en definitiva los huesos nos vienen a contar la necesidad de rearmarme, ¿sí? De volver a renacer, porque justamente esa es la connotación que tienen los huesos, ¿no? De volver a reestructurarme, de empezar de nuevo, de patear el tablero y empezar de nuevo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay una desvalorización en ese movimiento que tengo que hacer. Me siento desvalorizada, pero la que me siento desvalorizada no es en el afuera, soy yo mismo, ¿sí? Que me siento desvalorizada, desvalorizado. Eso es el trasfondo que hay en líneas generales en los huesos. ¿Sí? Es una mirada de cómo yo me veo a mí mismo. Y es una mirada que empieza desde el vamos. O sea, que nosotros tendríamos que ir a buscar estos conflictos de cómo me estructuro desde el momento que nazco, que soy niño, que aparezco acá en este clan. Exacto. ¿Cuál es el lugar que ocupo? ¿Cuál es soy un hijo deseado? Soy el último orejón del tarro, como decimos en la Argentina. Soy una persona que está como de sobra en esta situación. O sea, hay un tema donde yo me siento rechazado por el clan. ¿Por qué? ¿Y cuál va a ser mi forma de sobrevivir? Somos mamíferos, somos animales de manada, y entonces el conflicto de estructura, ese rechazo de nuestro clan, lo solucionamos poniéndonos al servicio de. Nos vamos a poner al servicio de la manada para que nos quieran, para que nos acepten, para que no nos rechacen, para que nos acepten, para que nos incluyan, porque tenemos, acuérdense, siempre lo mismo, ¿no? Tenemos toda la información de que como mamíferos que somos tenemos que vivir en comunidad, que no nos podemos quedar afuera del clan, porque eso representa el peligro, representa la muerte. Exactamente. Entonces vamos a hacer un movimiento imperceptible, intrínseco, de ponernos al servicio de la manada. Y el ponernos al servicio de la manada también nos va a dar un formato de ponernos al servicio del inconsciente colectivo. Porque recuerden que nosotros tenemos que pertenecer a una manada y cuanto más grande mejor. Entonces van a tener determinadas características estas personas, estas identidades inconscientes con conflictos de huesos, porque van a ser propensos al servicio del otro y van a ser propensos a lo cultural, a los movimientos culturales, a dónde van las modas, a dónde ponerme, donde participar de o organizar movilizaciones a favor de qué, en defensa de qué, siempre de un inconsciente colectivo, siempre de algo que me va a contener, ¿ok? Y va a ser muy difícil que esa persona lo pueda reconocer, porque recuerden esto de lo oculto, de lo intrínseco, de lo muy profundo que es el conflicto de huesos, ¿no? De mi estructura.
es lo más profundo que tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, no nos olvidemos de estas características. Síntomas de huesos, nos están hablando de un conflicto propio que tiene que ver con mi estructura, que me va a estar contando la desvalorización que hay ahí, ¿sí? Mi propia desvalorización. Estas características, como decía Gus recién, de personas que siempre están al servicio del otro, que lo primero es el otro antes de que yo mismo, justamente porque está esa desvalorización, ese no sentirme merecedor, no sentirme capaz, no estar a la altura, ¿sí? Y ahora vamos a ir hablando un poco de las distintas zonas y los distintos tipos de huesos. Sí, es muy interesante esto de como mi manada me rechaza, mi manada no me da el lugar, yo voy a la manada, yo me voy a poner al servicio de la manada. Hay muchas formas de ponerse al servicio de la manada, pero los conflictos de huesos nos van a indicar desde la estructura. Y es un conflicto, como muchos, que nos va a dar como un lineamiento, ¿no? Es muy probable que la persona que hoy lleve un conflicto de huesos, que le haya llegado a la biología, esta estructura, este paquete de datos también habite en su madre y en los ancestros con quien está relacionado. Entonces, en principio vamos a encontrar un conflicto que no va a ser fácil ver. Y es muy valorable que una persona que tiene conflicto de huesos se atreva a venir a consulta. Uh-huh. Porque va a ser como un renacer. Es algo que hay que romper y volver a hacer de nuevo. Aparte, si yo me siento desvalorizada, ¿sí? Si siento que no estoy a la altura, que no soy merecedora, va a ser muy importante ese movimiento. O sea que, wow, qué valiente alguien que se anima a ir a trabajar un síntoma de huesos, porque ya sabemos cuál es el trasfondo que hay ahí. Sí, son procesos que nos van a poner de cara con el dolor, de cara con el propio drama, ¿no? Entonces, si bien todos lo son, el conflicto de huesos va a ser muy fuerte todo esto. Y es también importante eh, comentar cómo los huesos ancestralmente han tenido una relación con lo que hay más allá, con el espíritu, Con el alma. con el alma. ¿Por qué? Porque los huesos es lo último que se degrada del cuerpo. Entonces, parecía que el remanente que quedaba acá en la tierra, que eran los huesos, era lo que quedaba del alma. Exacto. Muchas culturas lo vieron así. Los egipcios, inclusive las culturas americanas también lo apreciaban de esa manera. Hay como una conexión entre los huesos Y el alma. y el alma. Esto es como para dar un panorama general y ver de dónde partimos cuando hablamos de conflictos de huesos. Esto sería hacer un programa de huesos de todo el esqueleto humano. Sería para buscar Tendríamos 20 programas. Sí, totalmente. De hecho, algunos ya hemos hecho. Claro, hablando de cada uno de los huesos, hablando de las vértebras en particular. Ahora vamos a hablar un poco, ¿sí? Vamos a empezar desde los pies hacia arriba, ir hablando un poco de cada partecita de nuestro cuerpo, qué nos va a estar contando y qué va a estar representando, siempre teniendo en cuenta el tema de la estructura, el tema de la desvalorización, mi propia desvalorización, ¿sí? Y cómo yo tuve que estructurar mi esqueleto, mi soporte, para poder sobrevivir en un contexto que en algún punto yo me sentía o rechazado o excluido o desvalorizado. Y en todo esto va a tener que ver dos cosas: el formato del hueso y el lugar donde está ubicado. El lugar es fundamental, pero el formato de huesos nos va a dar un datazo, ¿no? Como algo adicional. Si son huesos largos, huesos cortos, huesos planos, ¿no? Todo va a tener una característica en particular y también la zona donde están. Pero bueno,
empecemos por los pies, ¿sí? Los pies, que son la parte que está más cerca de la tierra, que apoya en la tierra, ¿sí? Acuérdense que nosotros miramos a los símbolos, ¿sí? A los órganos y a la parte simbólica, pero en este caso puntual a los pies y el simbolismo y relación con la tierra, la madre, ¿ok? Pero también los pies son los que me permiten moverme, desplazarme, ¿sí? Girar, tomar una dirección. Entonces vamos a mirar a los pies, de acuerdo al conflicto en particular, relacionado con esta desvalorización, ¿sí? Que siento en mi estructura, con la madre o como yo como madre, ¿sí? Porque hay que mirar todo ese panorama, no solamente mi relación con mamá en ese aspecto, sino yo como mamá. Sí, cómo me veo como madre. Yo me Exacto. inclinaría mucho más por ese lugar porque esto de la estructura y de cómo me veo yo mismo va a tener mucho que ver con este juego. Pero en las piernas ahí encontramos huesos muy largos. La Exacto. tibia, el fémur. Esos huesos largos están relacionados con los pasos, ¿no? Con poder ir a buscar y con la necesidad de ir a buscar algo que no llega hacia mí, Exacto. ¿no? Soy Entonces, yo el que me tengo que mover en la búsqueda de, ¿sí? En el exactamente. movimiento. Hola Hola Gil. Gilda, estuvimos hablando de vos hace un Hace un ratito y rato. agradeciéndote especialmente tu rol en lo que vivimos el domingo, así que gustosos y honrados que estés acá en el vivo también. Qué lindo. Bueno, y yendo un poco a estos pasos, Estos pasos. pues justamente cómo en esos huesos largos y en las piernas se van a ver reflejadas esas historias donde yo tengo que ir a buscar. Exacto. Tengo que ir a buscar porque nadie viene hacia mí. Entonces yo tengo que ir a buscar, tengo que ir a buscar a mi clan, tengo que ir a buscar esa gente que aparentemente desde mi mirada propia de estructura me deja a un costado y soy yo el que tengo que hacer el movimiento. Sí, tengo Pero que es ir un en la... movimiento en desvalorización, ¿no? Exacto. Y en la búsqueda de lo que sea, ¿no? Soy yo mismo el que me siento desvalorizado para lograr eso que tengo que ir a buscar, ¿sí? Es muy probable que en esa búsqueda, en lo que yo quiera ir a buscar, en lo que yo esté sintiendo que necesito para poder continuar con vida, para sobrevivir, también me sienta rechazado, también sienta que eso cada vez me queda más lejos, que por más que vaya no lo puedo alcanzar. Exacto. Hay como una insatisfacción, como una impotencia. En esto siempre en la desvalorización se esconde esa impotencia. Totalmente. Por ejemplo, se me ocurre en esto de ir a buscar el alimento, del trabajo, del no, hace un ratito hablábamos del no estar a la altura, ¿no? Y ahí empieza todo este tema de compararme con el otro y ver que yo no tengo la misma capacidad, me siento desvalorizado, ¿sí? En este movimiento que estoy haciendo. En esos huesos particularmente va a jugar mucho esta frase que dijo André de no estar a la altura, de no tener lo suficientemente largos los huesos para no dar la talla. Para no dar Exacto. la talla, ¿para qué? Bueno, hay que ir a buscar esas historias donde siento que yo no estoy a la altura, que no soy merecedor, que yo tengo que ir a buscar porque no me merezco que me vengan a buscarme. Exacto. Entonces, que el lugar donde yo estoy ocupando es el lugar que siento que tengo que ocupar por merecimiento propio y justamente es estar afuera de la manada. Pero no se olviden que yo me estructuré de esa manera, ¿sí? Ahí vamos a ir a buscar al niño, qué le pasó al niño en toda su etapa de crecimiento, con esto que estábamos hablando recién, ¿no? Del lugar, de la valoración, del sentirme reconocido, del sentir que estoy ocupando el lugar que tengo que ocupar, porque a medida que vamos subiendo en las zonas de los huesos, vamos a estar contando otras historias cuando llegamos a la zona de la pelvis, por ejemplo. Sí, y esto que acaba de decir Andrés es muy importante. Yo me estructuré así y como me estructuré así
manifestar en mi vida adulta situaciones que tienen que ver con lo que yo necesité para sobrevivir. Porque así es como creamos realidad. Entonces, si yo necesité estar afuera del clan, quedarme afuera y yo tener que hacer el movimiento para ir a buscar, porque a mí nadie me busca, entonces yo siempre tengo que ir, yo siempre tengo que estar, y ahí me siento, cuando van pasando mis ciclos, en absoluta desvalorización. O porque me tuve que ocupar o tuve que ocupar determinados roles que no me correspondían cuando era niño. Totalmente. ¿Sí? Porque ya Totalmente. nos estamos acercando a la zona de los colaterales, Uh-huh. bueno, a la zona dije, Primero de la pasemos por pelvis. la... Primero pasemos por la pelvis, donde nos vamos a encontrar con toda esa parte en la mujer preparada para sostener el nido, el útero, los hijos. Va a estar muy relacionado con la procreación, con todos los temas sexuales. Sí, y también va a estar relacionada con lo sexual, como dijo André, con la desvalorización sexual. Básicamente con la desvalorización sexual y con todos esos conflictos de estructura y todas esas historias que vayan nutriendo a esta desvalorización. ¿Cómo voy a sostener yo una estructura de desvalorización sexual con una realidad que me lo haga acordar? ¿Cómo voy a sostener yo mi estructura de desvalorización porque tengo que ir a buscar al clan, porque el clan no me quiere y me deja fuera? Entonces yo estoy con ese permanente movimiento de ir a buscar, de hacer todo por la familia, de vivir para los demás, de estar atento a lo que el otro necesita, y como esa estructura voy a tener una posición muy firme, digamos, políticamente hablando, sobre ese movimiento. Y voy a sentir que eso es así como se debe vivir, porque es estructural, forma parte de mi identidad, forma parte de mi forma de ser. Esto es lo importante de ver en el tema de los huesos. Yo soy así. Si yo tuviera que hablar desde mi desvalorización estructural, le diría a Andrea, bueno, está bien, vos podés pensar lo que quieras, pero yo soy así. ¿Qué querés que haga? Yo soy así y yo siento que esto es como es y no hay otra forma de ver las cosas. Yo soy así. Mira, si no te gusta como soy, vos ya sabés lo que tenés que hacer, pero yo soy así. Eso sería desde la estructura intrínseca de mi forma de ser. Exacto, es lo que fui gestionando en este crecimiento. Por eso es muy importante, ¿no? Cuando estamos trabajando en consulta con alguien, ir viendo esos primeros años de vida, ¿no? Donde se va estructurando ese ser con todo lo que va viviendo, vivenciando en su entorno más cercano, que obviamente es la familia, su clan, su inconsciente familiar está ahí, ¿no? Gestionando toda esa información para que, bueno, esta persona se sienta valorizada o desvalorizada y empiece a gestionar esta estructura y a ocupar determinados lugares de acuerdo a lo que se va planteando en el clan, ¿no? Yo voy a necesitar en mi realidad recordarme a través de mi cuerpo extendido todo lo que me va pasando en mi cuerpo. O sea, como dijimos en otros programas, mi realidad va a ser coherente con mi patología. Entonces acá estamos hablando de conflictos de estructura y estamos subiendo, estamos como levantando altura, estamos pasando por la cadera y de la cadera podemos pasar a los conflictos de coxis. Exacto, de instantes sagrados. Hablamos un poco en la consulta, En en el el programa programa. anterior que estuvimos hablando de tiroides, hablamos de instantes sagrados, ¿se acuerdan? Nuestro instante sagrado es la concepción, el nacimiento, los 15 años para las mujeres, los 18 para los varones, Ser mamá, ser mamá, casarme, casarme, tener hijos, ¿sí? ser Son ser abuela. abuelos, como nosotros vamos a hacer ahora, y ahí están Anita y Juan escuchándonos. Y bueno, y morir, ¿no? Pero también
cada uno puede tener sus propios instantes sagrados, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, como por ejemplo, no sé, recibirme, ¿sí? Tener Independizarme. el independizarme, el irme de casa puede ser un instante sagrado, lo Ujú. vivo de esa manera, Sí, ¿ok? totalmente. Bueno, y el coxis nos está contando esas historias. Sí, historias que van a tener que ver mucho con mi identidad, con el lugar que ocupo, con el en donde yo me siento, donde yo apoyo mi cola. ¿Ok? En el coxis vamos a encontrar esos conflictos de desvalorización estructural en quién soy. Ujú. ¿Ok? De ahí subiendo nos vamos a pasar al sacro y a todos los que son las vértebras lumbares. Y en las vértebras lumbares, Los colaterales. exactamente, exactamente. Sentirme desvalorizado con respecto a los colaterales. Yo me siento desvalorizado. Acuérdense que venimos hablando de esto de haberme estructurado desde pequeño de acuerdo, sí, a lo que se fue presentando en mi realidad, y acá se me ocurre historias que conocemos y tenemos en consulta de personas que tuvieron que hacerse cargo, ¿sí? A lo mejor de hermanos más pequeños, ¿sí? De correrse del lugar, de tener que estar ejerciendo un rol que no les corresponde a esos niños, ¿sí? Y sentir que no están teniendo su propio lugar. Por eso esto de que mi estructura y sentirme desvalorizado, porque en definitiva no estoy pudiendo tener mi lugar y mi espacio, esto que decía Gus recién. Sí. En los conflictos de hacerse cargo vamos a estar en ese límite entre las vértebras lumbares y las vértebras dorsales. O sea, que en la L1 vamos a resentir tener que ocupar un rol y hacerme cargo de la familia antes de tiempo, cuando no me corresponde, y sentir que mis colaterales no colaboran, o sea, se cuelgan de mí, digamos, realmente hacen un papel de que me necesitan como su sostén. Y yo vivirlo como, bueno, es lo que me tocó y es lo que hay que hacer. En un conflicto de huesos, yo no dudo que lo que tengo que hacer, que esto que tengo que hacer, es lo que hay que hacer. Para que me reconozcan, para que me quieran, para que me incluyan. ¿Se acuerda que empezamos esto diciendo que las personas que tienen sintomatologías óseas son personas que están al servicio del otro? Sí, ¿Sí? Bueno, imagínense en esta historia que les estamos contando, cómo se estructura esa persona, ese niño, ¿sí? Ocupando un lugar que no le corresponde. En esto de tener que hacer para que me quieran, para que me reconozcan, ¿sí? Buscando mi lugar constantemente, pero no lográndolo. en esta zona, en la zona dorsal, ¿no? Vamos a encontrar todos los conflictos que tienen que ver con hacerme cargo del territorio, Territorio. con las responsabilidades un poquito más arriba, con tener que hacerme cargo del hogar, con tener que hacerme cargo del territorio, con tenerme que hacerme cargo de la familia. O sea, acá vamos a tener esos conflictos de tener que hacerme cargo, porque es lo que hay que hacer, pero también en el fondo porque no me queda otra, porque si no me hago cargo no me van a querer, me van a mirar mal, me voy a quedar afuera del clan, me voy a quedar afuera de la manada. Entonces yo, atrás de todo esto, atrás de este deber ser, de lo que corresponde, de una frase de decir, ¿cómo no voy a hacer esto si es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo dejar a mi familia en la estacada? Sí, pero pará, mirá que ahí está tu hijo que tiene 32 años y que no va a trabajar. Sí, 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 está todo bien, pero es mi hijo. ¿Cómo no voy a hacer cargo de mi hijo? Bueno, ya conseguirá trabajo, yo no le puedo dar la espalda. Bueno, por eso también quería contar un poquito lo que es a qué llamamos territorio y por qué en esta zona el territorio, ¿sí? ¿Qué órganos hay en esta zona de las costillas que justamente son las que protegen a esos órganos fundamentales como son los pulmones, por ejemplo, ¿sí? Que tienen esa función básica de poder
tomar el aire que respiro, ¿sí? El aire de mi territorio, de mi espacio vital, ¿sí? La función básica del tallo cerebral, que si dejo de respirar por una determinada cantidad de tiempo, me muero, ¿sí? Entonces, ahí están esos órganos, como dije, los pulmones, el corazón, que están relacionados con el territorio, ¿sí? Simbólicamente representan eso. Por eso cuando estamos hablando de esa zona dorsal de la columna, vamos a hablar de todo lo que les venimos contando con respecto a los huesos, pero con este componente del territorio y lo territorial. Y entiendan que las costillas van a hablar de toda esa estructura que envuelve a todas esas partes, a ese territorio, a mi espacio vital. ¿Ok? Entonces yo ahí me voy a estructurar para hacerme cargo del territorio, del espacio vital. ¿Ok? Y territorio no solamente es mi cuerpo, mi territorio también son mis hijos, mi pareja, mi casa, obviamente, pero también mi trabajo. Así que ampliemos la mirada con respecto al territorio cuando estamos en la búsqueda, ¿sí?, de qué nos viene a contar un síntoma. Y así como paulatinamente vamos creciendo, vamos subiendo, nos podemos encontrar con el final de esta parte dorsal, ahí en las clavículas, en la parte de los hombros. Los omóplatos no van a tener que ver con otra relación, pero más que nada las clavículas van a tener que ver con estos conflictos de las responsabilidades, de tener que hacerme cargo, lo que llevo en mis hombros, sea hombre, la necesidad de ser proveedor, de traer la comida a casa, y ser mujer, la responsabilidad de mis hijos, ¿no? Las responsabilidades de mi territorio, de mis hijos, de protección, ¿sí? Esa es la responsabilidad materna, la función biológica, ¿sí? Siempre aclaramos esto, porque hoy también las mujeres salen a trabajar. Sí, pero es una necesidad histórica, digamos, un rol histórico. Pero bueno, también pueden tener conflictos con ese rol. Totalmente. Pero nos estamos olvidando de los brazos. En realidad, acá ahí estamos para ese lado, nos vamos a ir para el lado de los brazos. Y ahí en los brazos, así como en las piernas teníamos huesos largos, en los brazos también. En los brazos tenemos el húmero, tenemos los huesos del antebrazo. Entonces ahí vamos a encontrar los conflictos de tener que ir a buscar, de traer. De ir a buscar, de traer, de traer las cosas. Van a tener mucho que ver con las cosas de afuera, las cosas que tengo que alcanzar, que tengan que ver a lo mejor quizás con el trabajo, que tengan que ver con los afectos, con los que tengo que abrazar. Lo que tengo que traer, ¿no? Este movimiento que hacemos, ¿sí? Que tiene que ver con nuestra propia evolución y el simbolismo del movimiento, de esos huesos que nos permiten este movimiento junto con los músculos y demás, ¿sí? Traer hacia nosotros. Bueno, desvalorización, no sentirme capaz, no estar a la altura, no ser merecedor. Y tengo que ir a buscar yo lo que me tienen que dar, pero tengo que ir a buscar yo. Y si hablamos de conflictos de huesos de manos, ¿sí? Las manos que están relacionadas con el trabajo, ¿se acuerdan que ya hemos hablado en otro momento de eso también? El trabajo, porque con las manos yo puedo hacer mi trabajo, puedo conseguir mi alimento, ¿ok? Pero también las manos son las partes de nuestro cuerpo que más se pueden acercar ¿a dónde? Al sol. Al símbolo de papá. Las manos también van a estar relacionadas con papá, pero si hay un síntoma óseo, vamos a mirar lo mismo. La desvalorización en mi estructura, relacionada con papá, relacionado con el trabajo. ¿Okay? Hay algo que indudablemente tenemos que ver, que nos tenemos que detener, que tendríamos para hacer un programa con cada parte del cuerpo. Porque en los huesos de la mano hay muchos huesos y cada hueso en particular tiene un simbolismo especial. Entonces es importante ver que estamos hablando de manera general y no de manera en particular.
Y siguiendo en este viaje hacia arriba, llegamos a la zona llegamos del cuello. a la zona que une la parte territorial con la parte intelectual. ¿Y cómo nos unimos la parte territorial con la parte intelectual? Con la comunicación. Exacto. Con las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales, que también cada una va a tener una particularidad, nos va a contar una historia, va a tener una coloratura en particular que buscamos nosotros como consultores. Por eso siempre les decimos, ¿no? Cuanto más certero sea el diagnóstico que tenemos, el diagnóstico médico para nosotros nos va a permitir buscar con más exactitud qué historias nos está contando ese síntoma, ¿sí? Y toda la parte de comunicación, de sentirme obviamente desvalorizado, en no poder comunicar o no sentirme escuchado, ¿sí? O no poder escucharme, porque estoy hablando de mi propia desvalorización, van a estar en toda la zona de las cervicales. Y acá vamos a tener muy claro los conflictos de expresión. Esa certeza que tenemos, que nos tenemos que expresar para que nos tengan en cuenta. Y muchas veces, a pesar de eso, Callar. o callar, sí. Y a pesar de eso, no logramos el cometido. Nos sentimos desvalorizados. Entonces tenemos que permanentemente estar en el dar. ¿No? Estar en la disposición hacia el otro, en este caso desde la comunicación. Exacto. Tanto desde la escucha, escucho, o desde la palabra, aconsejo, porque yo soy vital. Acá todo depende de mí y está bien. Porque y recuerden que acá está bien y reprimo. Y reprimo, porque como tengo que ser todo para el otro, porque no me siento con ese merecimiento de expresarme libremente, de poder comunicar, porque no me siento capaz, entonces reprimo esa comunicación. Podemos decir que decimos lo que el otro quiere escuchar. También. Y estamos a disposición de lo que el otro quiere decir y no nos damos prioridad a nosotros de lo que queremos decir, de transmitir en el decir nuestro sentir y de escuchar lo que queremos escuchar, que nos quieren decir a nosotros. Nosotros, que en un conflicto óseo, en un conflicto estructural, siempre hay un dejo de que nos dejan de lado, que quedamos afuera. Es nuestra visión de nosotros mismos dentro del clan, pero siempre tenemos esta desvalorización de que no somos tenidos en cuenta dentro de la manada. ¿Ok? Entonces siempre lo tenemos que ver desde este lugar. Yo hago un movimiento o en este caso de escucha o de habla, ¿para qué? Para que me quieran, para que me tengan en cuenta. Yo hablo por otros. Yo salgo a defender al clan ante otros porque me pongo en la referencia. ¿Y para qué me pongo en la referencia? Porque si me quedo como otro, quedo afuera, no me ven, no me tienen en cuenta, no soy importante. Entonces, como no soy importante, como ya parto de esa premisa de acá, no soy importante, no me ven, no me tienen en cuenta, yo hago un movimiento para que me tengan en cuenta. Ya acepto que es así. Es lo que me tocó. Es así nací, así me formé, así me estructuré, así estuve en la panza de mamá. Ese es el dato que me hizo crecer y lo tengo en clara aceptación. Total. Llegamos a la cabeza. La cabeza, huesos planos, ¿sí? Otro tipo de huesos que también van a tener una coloratura en particular. ¿Y con qué está relacionada la cabeza, vos? Con dos cosas. Con la intelectualidad, los huesos protegen nuestra forma de pensar, nuestra estructura intelectual, ¿ok? Acá, a diferencia de... ¿Cómo estructuré mi pensamiento, claro, ¿no? A diferencia de los otros lugares, tanto en la cabeza como en la zona del territorio, hay mucha estructura ósea protegiendo. Y en la cabeza tengo todo este casco, el casquito, protegiendo mi intelectualidad, mis pensamientos. Yo necesito proteger mis pensamientos
de, de lo que... Y adapto mis pensamientos a lo que necesite el grupo para pertenecer, para que me incluyan, para no quedarme afuera, porque no me siento capaz, porque me siento desvalorizada, ¿sí? Porque no estoy a la altura. Acuérdense, siempre volvemos con el mismo relato, ¿no? De eso están hablando los huesos. Y también la relación con mi papá. La cabeza y mi papá, la intelectualidad, bueno, el rol masculino es un rol intelectual, ¿no? Es el rol que tengo que hacer yo hacia la afuera, es el rol donde tengo que mostrar mi capacidad intelectual en ser proveedores, en ser protectores. Entonces yo estructuro toda esa zona para poder ejercer inclusive ese rol como padre, o ese rol como padre de clan, y protejo mis pensamientos en función de todo esto. Ahora, ¿cómo se suelen reparar estas cuestiones? Con fracturas. Es romper y hacer de nuevo. ¿Ok? Así que imagínense, por ejemplo, en una patología grave, como podrían ser estos chicos de hueso de cristal, la necesidad permanente de desestructurarse, de salir de las estructuras, de reinventarse. ¿Ok? De volver a nacer, de eso nos hablan, ¿sí? Estas estructuras que necesitamos romper para volver a armarnos, ¿sí? Con una estructura diferente. Es empezar de cero. Eso es lo que nos está proponiendo un síntoma de huesos, ¿sí? Unos genios ustedes, gracias. No, ustedes gracias unos por genios, acompañarnos. unos genios por estar acá presente, acompañándonos y estar tan atentos, y todos los que van a escuchar después ya sabemos, así que les agradecemos siempre el acompañamiento, los mensajitos, las muestras de reconocimiento. Vamos a hacer como una especie de vuelo por algunos síntomas que podíamos charlar sobre los huesos. Justamente hoy, ¿sí? Llevé a mi mamá a la reumatóloga. Mi mamá tiene 85 años. Y más allá de esa edad, ¿no? Que determinadas patologías empiezan después de la menopausia, puntualmente me estoy refiriendo a la osteosporosis o la osteopenia, ¿sí? Que los huesos empiezan a debilitarse, a no tener la misma resistencia. Y bueno, mi mamá está bárbara de eso, pero tiene otras sintomatologías de hueso. Pero puntualmente, ¿qué nos está contando una sintomatología como esta? Si yo, obviamente, ya sabemos que tiene que ver con mi desvalorización en mi estructura, ¿no? Y yo estoy debilitando esa estructura, que es la que me permite mantenerme erguido, moverme, andar, ir por lo que tengo que ir, ¿sí? Traer lo que tengo que traer hacia mí. Si yo estoy debilitando todo eso, ¿para qué mi cuerpo estaría en un determinado momento de mi vida, a una determinada edad, ¿sí? Resintiendo esa resistencia estructural en mi vida? ¿Qué pasa? Hay una determinada edad, cuando empieza la menopausia en la mujer, donde las mujeres ya dejamos de tener ese rol de poder seguir procreando, ¿ok? Entonces nuestra estructura resiente todo lo que es el sostener a los huesos, y empiezan a resentirse. Pero ¿cuándo empiezan a resentirse? No solamente porque es un momento biológico de la vida de la mujer, sino porque hay componentes que tienen que ver con esto que venimos hablando. El sentirme desvalorizada, el sentir que ya no tengo proyectos, el sentir que no tengo que sostener todo esto que tenía que sostener porque era una familia. Mis hijos son grandes, claro. ya. Es el momento en que los hijos empiezan a irse de la casa, donde la mujer siente que su rol principal, que es el de justamente proteger a los hijos, cuidarlos, que se desarrollen, que crezcan, ya no es esencial, ya no es importante, ¿ok? Por eso, mujeres siempre tenemos que tener proyectos. Acá hay un par de preguntas
de Giselda y de María Mercedes, que vamos a contestar, y está buenísimo. A mí me encanta que hagan preguntas porque también le va a dar una forma a esto que estamos haciendo y a medida de lo que vayan preguntando. Pero tengan en cuenta algunos conceptos básicos de todo esto. El síntoma es una solución a una situación dada en la realidad. ¿Ok? Entonces, si yo en mi realidad no tengo proyectos, si yo en mi realidad no tengo motivaciones, no necesito estructura. Y el universo, la naturaleza, no va a gastar energía en algo que no necesita. El universo es una máquina de hacer el mayor trabajo o el mayor movimiento con el menor esfuerzo posible. Exacto. Entonces, vamos a economizar lo máximo que se pueda en energía. Vamos a llevar la energía a otra parte del cuerpo donde se necesite, a lo mejor en el sistema circulatorio, en el sistema digestivo, bueno, en donde naturalmente haya una realidad que me plantee una necesidad biológica y una no necesidad biológica en alguna parte. Porque en esta área ya no necesito. Ya está, ya hiciste lo que tenías que hacer, tus hijos crecieron, están volando, el síndrome del nido vacío, como le dicen también, ¿no? Empiezan a volar nuestros hijos y ¿ahora qué hago? ¿No? Y en esto de ser solución, los conflictos de hueso aparecen siempre en algo que en nuestra jerga de decodificadores y de bioexistentes llamamos en reparación. ¿Qué quiere decir? Hay un hecho dado, hay un movimiento acá y el hueso nos avisa que eso pasó. Exacto. En lo que plantea Giselda, el acuse de recibo. Lo que plantea Giselda acá sobre un accidente y sobre un traumatismo de cráneo en un accidente es igual, y te diría que es un doble mensaje en todo esto. ¿Por qué? Porque un accidente en sí es apretar el botón de reseteo de la computadora. ¿Ok? O sea, es un reseteo. Y un traumatismo de cráneo es un acuse de recibo que tuve un golpe muy fuerte en mi intelectualidad, en mi forma de ver las cosas y también en una relación diferente con el representante de la intelectualidad que es mi papá o mi rol paterno. De por sí, ¿okay? Todo accidente es un golpe para dar un volantazo, sí, un giro en nuestra vida. Sí, ¿sí? Totalmente. Nos viene a contar esa historia. Hay que ver si estamos hablando de un niño como nos está contando María Mercedes, no. No, en este caso es un adulto. Un adulto, un accidente y un traumatismo de cráneo. Un golpe en el hueso que no llegó a ser aparentemente una quebradura, sino un traumatismo de cráneo y que el hueso protegió esa parte intelectual, pero en un accidente es esto, que bien gráfico y bien didáctico como lo planteaste, un volantazo, una corrección en nuestra vida, un cambio de dirección que tiene que ver en este caso con la estructura intelectual y también quizás pueden ser las dos cosas o puede ser una de las dos, con mi rol como padre con mi rol como hijo hacia mi padre. Pero ¿okay? Sintiéndome en desvalorización, sí, porque hay un hueso. Pero estoy saliendo de esa desvalorización. Por lo menos estoy intentando salir. En cambio, en lo que plantea María Mercedes, que está planteando algo de un niño de 6 años. Se quebró el hueso. Que se quebró el codo. Justo a la altura del codo. Que se quebró casi a la altura del codo. Eso, el niño de 6 años se lo está mostrando a su mamá. ¿Ok? El niño de 6 años se lo muestra a su mamá porque cuando tenemos 6 años estamos embebidos de las emociones de mamá. Ahora, ¿qué le está mostrando a mamá? A mamá le está mostrando una reparación a la altura del codo. O sea, se rompe el hueso y se vuelve a soldar. Se repara a la altura del codo. Entonces lo que tenemos que ver es qué simboliza el codo. Y el codo tiene 2 simbolismos importantes como salientes.
Primero hacerse lugar. Hacerme lugar a en mi codazos, territorio a los codazos. abrirme espacio. Sería importante saber en qué brazo le pasó, si en el brazo hábil o en el brazo inhábil, pero independientemente de eso, el hacerme lugar es importante. ¿Y la otra mirada? También está relacionado con el trabajo, ¿sí? Porque están los brazos en la zona del antebrazo, codo. ¿Ok? O sea que vamos a buscar historias de mamá, la mirada de mamá hacia algo que está pasando, quizás a lo mejor sea de papá, la necesidad de mamá de hacerme lugar o la necesidad que tiene mamá que papá se haga lugar, ¿ok? Pero hay un conflicto que es de mamá, la preocupación es de mamá en algo que pasó, que aparentemente ocurrió, se hizo ese lugar y gracias, es derecho, pero es ambidiestro, o sea que no sabemos si es la mano hábil o la mano inhábil, así que vamos a ver estos dos conflictos de la misma manera. La necesidad de hacerse lugar o el lugar que se hizo y la relación con el trabajo. A veces esto del lugar y el trabajo están íntimamente relacionados y es el lugar en el trabajo, ¿no? Hacerse ese lugar en el trabajo a los codazos. Pero por eso, cuando aparece una quebradura, aparece una reparación. Algo que se volvió a hacer. Se volvió a rehacer. Muy bien, exacto. Y respecto de lo que comentaba... Es la confirmación de que hubo un movimiento de ese tipo. Exactamente, ¿sí? es la confirmación de lo La que... quebradura viene a contar eso. Y acá recién Gisela, que ya la perdí, le confirmaba que había un tema intelectual porque había amnesia de por medio después de la conmoción cerebral. Entonces, eso reafirmaba la situación que tenía que ver con la protección de la intelectualidad, ¿no? Mejor me olvido. Y ese reseteo de hasta acá llegamos con una estructura intelectual y acá hay un accidente, me golpeo. Y tengo que girar, cambiar esta estructura. Y tengo que cambiar esta estructura. Maravilloso. Bueno, creo que se nos está yendo el tiempo, sí, ya estamos casi sobre la hora. Recordarnos que a todos ustedes, que, bueno, como lo están haciendo, se pueden conectar con nosotros por este medio, por Messenger de WhatsApp, al 11 5494 0028, por este espacio, por este lugar, por el Instagram, también nuestros Instagrams personales, y a todos los que van a ir a la presentación del libro de Pablo este viernes 11 de abril a las 17 horas en el Auditorio Belgrano, nos vamos a abrazar ahí. Así que los esperamos. Y como les decimos siempre, un honorazo estar acá con ustedes, escucharlos a ustedes y leerlos también. Gracias, Adela, a vos también, a todos los que se fueron sumando, a todos los que nos dejan mensajitos después. Un honorazo estar acá como siempre, agradecidos, honrados de que nos acompañen. Y como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Nos vemos el próximo miércoles a las 19 horas. Chau amigos, que tengan lindo resto de semana.